Bueno, buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de mecánica cuántica. La clase pasada estábamos hablando sobre... La clase pasada estuvimos hablando sobre medidas y observables, ¿cierto? Medidas y observables y llegamos a que el valor esperado en la representación de Kitts se puede expresar como la sumatoria de A' sobre A' de A' de la amplitud A' alfa al cuadrado. Nosotros habíamos dicho que básicamente esto era como una probabilidad, o era la probabilidad de el estado A', ¿cierto? Entonces nosotros podemos hallar un análogo con las distribuciones de probabilidad discretas y decir que la ecuación que tenemos arriba es como el valor esperado de una variable aleatoria discreta x, que es igual a la sumatoria sobre i de xy por la probabilidad de la variable aleatoria discreta pxy, ¿cierto? Entonces digamos que son representaciones análogas. Es una representación más fundamental. Y después llegamos a las representaciones continuas usando usando las resoluciones de la identidad para variables continuas, que ya no son con una suma sino con una integral. O sea, un operador unidad sería igual a la integral sobre dx' del ket de x', donde x' es una variable o representa una variable dinámica continua, y por lo tanto x' es un estado, o el ket de x' es un estado que representa un sistema dinámico continuo, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir más sobre esto? Lo otro que podemos decir sobre este tema es lo siguiente. Primero que todo, no confundir valor esperado con valor propio. Estas son dos cosas diferentes. Listo. Bueno, entonces, por ejemplo, para el caso de spin, tenemos lo siguiente. Valores propios de SZ. ¿Quiénes son? Son menos h barra medios y h barra medios, ¿cierto? Valor esperado de SZ es un número entre menos h barra medios y h barra medios, ¿cierto? Entonces, si digamos que esta es la proyección del spin sobre el eje Z, entonces esta es la proyección sobre el eje Z negativo y esta es la proyección sobre el eje Z positivo. El valor esperado es un número en este rango. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí?
Vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a trabajar con el operador SX. Bueno, S, un as de electrones Sx más atraviesa un aparato Stern-Garlack Z, es decir, un aparato que mide la proyección sobre el eje Z del spin. Entonces vamos a ver básicamente eh, que que el beam o el haz SX más es una o está, o más bien se encuentra en una combinación lineal de ket más y ket menos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vemos eso? Cuando hacemos pasar el haz de electrones ya preparado previamente en SX más y lo hacemos pasar por un aparato Stern-Garlack SGZ, entonces nosotros podemos ver que este haz de electrones de acá tiene dos componentes. Tiene un componente a lo largo del eje Z y un componente a lo largo del menos eje Z, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Matemáticamente, nosotros podemos expresar este experimento de la siguiente forma. Nosotros podemos decir, bueno, entonces eso significa que el ket de Sx más es igual a una superposición lineal de 1 sobre raíz de 2 por el ket más 1 sobre raíz de 2 por el ket menos, ¿cierto? De la misma forma, nosotros podemos decir que el estado Sx menos es una superposición lineal de 1 sobre raíz de 2 ket más menos 1 sobre raíz de 2 ket menos, ¿cierto? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que, si queremos hallar, por ejemplo, cuál es la proyección, la siguiente proyección, vamos a hallar, de lo que hablamos en la clase pasada, vamos a hallar la proyección de Sx más sobre el ket más. Es decir, cuál es el traslape o qué tienen en común eh, el spin orientado en dirección positiva del eje X y el spin orientado en dirección positiva del eje Z. Entonces, si hacemos esto, entonces nosotros obtenemos lo siguiente, que esto es igual a 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos este ket, entonces, si tenemos este ket de acá, y le sacamos el producto punto con este bra más, entonces obtenemos que esto es bra más por 1 sobre raíz de 2 por el ket más menos 1 sobre raíz de 2 por el ket menos, ¿cierto? Y esto es igual a 1 sobre raíz de 2 por una propiedad distributiva del producto punto más menos 1 sobre raíz de 2 del bracket más menos. Por ortogonalidad, entonces nosotros sabemos que esto es igual a 0, porque ellos son mutuamente ortogonales
y esto es igual a 1, ¿cierto? Que son ortonormales. Perdón, porque estos no son ortogonales, sino que son el mismo vector, ¿cierto? Entonces, bueno, es así. Nosotros llegamos a que esto es igual a 1 sobre raíz de 2. Bueno, si sacamos la siguiente amplitud al cuadrado, si decimos, bueno, entonces ¿cuánto es la amplitud al cuadrado del bracket de más con sx más? Esto es igual a un medio, ¿cierto? Bueno, podemos hacer el mismo ejercicio con sx menos. O con sx menos, no, con el ket menos. A ver, ¿cuál es el traslape entre... ¿Cuál es el traslape entre ket menos y sx más? Podemos ver que también hay un traslape que es igual a 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? De la misma forma, el bracket entre menos y sx más es igual a ket menos, que multiplica a 1 sobre raíz de 2 por el ket más menos, más 1 sobre raíz de 2 por el ket menos, ¿cierto? Esto es igual a 1 sobre raíz de 2, el bracket entre menos y más 1 sobre raíz de 2, el bracket entre menos y menos, esto da 1, esto da 0, entonces es 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Y por lo tanto, la amplitud al cuadrado de la amplitud al cuadrado de el bracket entre menos y sx más es igual a un medio. ¿Qué tenemos acá? Nosotros podemos decir que la probabilidad la probabilidad para que un estado S x más salte a un autoestado de sz cuando medimos el spin en dirección z es, entonces sz tiene dos autoestados, ¿cierto? Entonces sz tiene un autoestado que es quién más y quién menos. La probabilidad de más acabamos de ver que es la amplitud del bracket más con sx más al cuadrado y es igual a un medio. Y la probabilidad de menos es igual a la amplitud bracket menos sx más al cuadrado y es igual a un medio. Por lo tanto, la suma de estas dos posibilidades nos va a dar 1, o sea que p más p menos es igual a 1. Que esta es una noción de probabilidad que nosotros ya sabemos que la suma sobre A' de la probabilidad de A' tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Esto es un postulado para distribuciones discretas de probabilidad. Entonces lo comprobamos ahí en el caso de espinón medio. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? Ahora vamos a determinar, vamos a jugar con unas representaciones, ¿cierto?
Vamos a jugar con las representaciones de los estados Sx más y Sx menos. Listo. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que Sx más lo podemos escribir como, tenemos una representación, pero también lo podemos escribir como 1 sobre raíz de 2 por el que es más e a la i delta 1 sobre raíz de 2 por el que es menos. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros habíamos discutido en clase que la fase total de un estado cuántico o de un ket, digamos que no importa, entonces usted simplemente puede colocar una fase total sin ningún problema sobre el ket menos, y eso pues digamos que no afecta a la física, ¿cierto? Porque por ejemplo, si usted calcula, supongamos que vamos a hacer esto, vean, Sx más prima, supongamos que es igual a 1 sobre raíz de 2 por el ket más 1 sobre raíz de 2 por el ket menos. Realmente la física de los estados está en su probabilidad. Eso es lo que nosotros podemos observar, ¿cierto? Entonces, si nosotros calculamos la amplitud al cuadrado acá y la amplitud al cuadrado acá, es decir, normalizamos este estado, vamos a ver lo siguiente, o calculamos la norma de este estado más bien. Entonces, la norma Sx más va a ser igual a 1 sobre raíz de 2, que es más e a la menos i delta 1 sobre raíz de 2, que es menos, ¿cierto? Por 1 sobre raíz de 2, que es más e a la i delta 1 sobre raíz de 2, que es menos. Bueno, entonces esto sería igual a un medio, el bracket entre más y más, ¿cierto? Más un medio por e a la i delta 1, el bracket entre más y menos, más un medio por e a la menos i delta 1, el bracket entre menos y más, más un medio por el bracket entre menos y menos. Listo, entonces esto es igual acá a 1, 0, 0, ¿cierto? O sea que esto sería igual a un medio, más un medio, esto sería igual a 1. Ahora, si utilizamos esta representación, entonces lo que nosotros tenemos es que la amplitud o el bracket entre Sx más prima y Sx más prima igual a 1 sobre raíz de 2 por el ket más 1 sobre raíz de 2 por el ket menos por 1 sobre raíz de 2 ket más 1 sobre raíz de 2 por el ket menos. Entonces esto sería igual a un medio, bracket más un medio, perdón, aquí me equivoqué en estos no son kets, sino que son bras, disculpen ahí.
Eso es el bra menos. Seguimos acá. Entonces sería igual a un medio por el bracket más menos, más un medio por el bracket menos más un medio por el bracket menos menos, ¿cierto? Entonces esto es 0, 0, 1, 1, esto es igual a un medio más un medio. Es decir, el incluir esta fase en la representación no afecta la normalidad del estado, ¿cierto? Y mayor aún, no afecta la física del estado, eso es lo importante. O sea, es que nosotros podemos decir que la fase total de un estado es inmaterial, ¿cierto? Porque su probabilidad se conserva a pesar de, ¿cierto? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la función de onda, digamos que la función de onda phi de x, ¿cierto? Entonces ahora la transformamos a una función de onda phi de x por e a la i phi, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la probabilidad, por ejemplo, entre menos delta x medios y delta x medios sería igual a la integral entre menos delta x medios y delta x medios de phi estrella de x por phi de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esta probabilidad se transforma, acorde con esta transformación de acá, se transforma en probabilidad entre menos delta x medios a delta x medios, sería igual a la integral entre menos delta x medios a delta x medios de si estrella de x por e a la menos i phi por si de x por e a la i phi de x, ¿cierto? Entonces, y esto sería igual, esto se cancela con esto, sería igual a la integral entre menos delta x medios a delta x medios de si estrella de x por si de x, ¿cierto? Entonces, realmente esta fase es inmaterial, la fase global de una función de onda o de un estado o de un ket, ¿cierto? Entonces, así podemos simplemente representar al ket de sx más como 1 sobre raíz de 2 por el ket más e a la i delta 1 sobre raíz de 2 por el ket menos, ¿cierto? Entonces, ahora como x menos es ortogonal entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, vamos a representar al ket sx menos de la siguiente forma: 1 sobre raíz de 2 ket más menos e a la i delta 1 sobre raíz de 2 por el ket menos. De esta forma, si nosotros calculamos la amplitud sx menos sx más, obtenemos lo siguiente: esto es igual a 1 sobre raíz de 2, otra vez me equivoqué, por el bra más menos e a la i delta 1 sobre raíz de 2 bra menos por 1 sobre raíz de 2 que es más e a la i delta 1 sobre raíz de 2 por el ket menos, ¿cierto?
Entonces esto sería igual a un medio por el bracket más menos un medio por esto, perdón, esto es un menos acá, que es el complejo conjugado por a la menos i delta 1 por a la i delta 1 sobre 2. No sobre 2 no, porque ya teníamos sobre 2 ahí, eh, por el bracket entre menos y menos, ¿cierto? Entonces esto es igual a un medio menos un medio. Es decir, esta representación es ortogonal a esta otra, ¿cierto? Entonces, así nosotros ya podemos continuar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos que eh, el operador en general el operador A se puede expresar como A igual a la suma sobre A' del valor propio por el ket de A' por el bra de A', ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos así, que nosotros decimos listo. Entonces, nosotros podríamos expresar al operador Sx, a ver, cambiemos de color acá. Entonces, usando esta representación, podemos expresar al operador Sx como h barra medios por el ket de Sx más bra de Sx menos, perdón, más, menos un medio de h barra por el ket de Sx menos por el bra de Sx menos, ¿cierto? Entonces así podemos representar nuestro operador. Ahora lo que nosotros queremos hacer en últimas es expresar este operador en términos de los kets base. Los kets base de nuestro espacio de kets para el problema de spin son kets base, son el ket más y el ket menos. Nosotros habíamos dicho que ya cualquier ket lo podíamos expresar como la superposición de estos dos, así como tenemos arriba, y los operadores también. Entonces vamos a ver, entonces Sx lo podemos expresar como h barra medios, ¿cierto? Por este de acá, que es 1 sobre raíz de 2 por el ket más, por o más a la i delta 1 sobre raíz de 2 por el ket menos, que multiplica a 1 sobre raíz de 2 por el bra más a la i delta 1 o la menos i delta 1, perdón, sobre raíz de 2 por el bra menos, ¿cierto? Esto menos h barra medios por 1 sobre raíz de 2, ahora ya estamos con este ket de acá, por el ket más menos 1 sobre raíz de 2 por el ket menos, que multiplica a 1 sobre raíz de 2 por el bra más menos 1 sobre raíz de 2 por a la menos i delta 1 por el bra menos. Aquí me tragué, en este de acá me tragué el a la i delta 1. Bueno, continuamos. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda de la siguiente forma. Esto queda
h barra medios que multiplica, entonces, ¿cómo nos queda esto acá? Esto nos queda un medio que bra, ¿cierto? Entonces, que más, bra más un medio, que menos, bra menos, digamos que multiplicando este de acá con este de acá, ¿cierto? Nos queda menos un medio de e a la i delta 1 del ket menos bra más un medio de e a la menos i delta 1 por el ket más bra menos, ¿cierto? Entonces esto es un menos acá. Ahora multiplicamos esta parte de acá y esta parte de acá, entonces esto sería menos h barra medios por un medio de el que es más bra más, a ver, este por este menos por menos más, sea la delta 1, la i delta 1 por e a la menos i delta 1 es 1, o sea que esto otra vez es un medio de que es menos bra menos. Entonces seguimos con la multiplicación, nos queda menos un medio por e a la i delta 1 que es menos bra menos más un medio o menos un medio. A ver cómo es la cosa acá. Pero aquí creo que cometí un pequeño error, chicos. Pero yo reviso. Entonces, a ver, este de acá por este de acá es positivo, ¿cierto? Pero este de acá, bueno, este de acá nos quedó positivo acá. A ver, utilicemos otro color para yo revisar todo este sancocho. Entonces, este de acá por este de acá es negativo, ¿cierto? ¿Qué sería este que tengo acá? Ahora, este de acá por este de acá también sería negativo. O sea que esos dos son negativos, sí. Esos dos son negativos, o sea que acá quedaría no más. Esto no sería un más, sino que sería aquí un menos, menos un medio de a la menos i delta 1 por el que más por el bra menos, ¿cierto? Ahora revisemos el paréntesis de arriba que es el que me tiene preocupado. Bueno, este de acá es positivo y este de acá es positivo, ¿cierto? Ahora, aquí todo tiene que dar positivo, o sea que realmente, porque todos son signos más, o sea que realmente esto tiene que ser un más acá y esto tiene que ser un más acá. Bueno, entonces ahora ya que está corregido, como estos términos son iguales, pero con signo contrario, entonces estos primeros se cancelan, estos son iguales con signo contrario precedidos por un signo menos, entonces ahí esos ya no se cancelan, ¿cierto? Entonces ahora que tenemos es un más de un medio con este un medio, este un medio con este un medio, entonces nos queda igual a h barra medios que multiplica a e
a la menos i delta 1 primero coloquemos este de acá, que es el primero que tenemos, a la positivo i delta 1 por el ket menos por el bra más e a la menos i delta 1 por el ket más por el bra menos. Así obtenemos una representación en kets base para el operador Sx, que es igual a h barra por e a la i delta 1 por ket menos bra más e a la menos i delta 1 por el ket más bra menos. Listo. Entonces, esta es nuestra representación de este operador. Ahora nosotros vamos a ver, bueno, tenemos que determinar ese delta 1 lo tenemos que determinar de alguna forma. Entonces ahora queremos representar a ese y. Vamos a mirar cómo nos va con ese y. Entonces ese y análogamente se puede escribir como h barra medios, que multiplica a ese y más por ese y más bra menos el ket de ese y menos por el bra de ese y más. Listo. Entonces esa es, digamos, que nuestra representación original del operador SY. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a representar al operador o al ket SY de una manera análoga que lo hicimos con el ket SX. Listo, entonces vamos a decir que es el ket SY más va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 por el ket más e a la i delta 2, donde delta 2 está para determinarse, sobre raíz de 2 por el ket menos. Esta es la representación para el ket SY más. Para el ket SY menos vamos a utilizar 1 sobre raíz de 2 por el ket más menos e a la i delta 2 sobre raíz de 2 por el ket menos. Vamos a utilizar estas dos representaciones y vamos a hallar una representación en términos de los kets base más y menos para el operador SY. Esa es la tarea que tenemos entre manos a continuación. Bueno, entonces la vamos a ejecutar de la siguiente forma y cuando hayamos ejecutado esa tarea, entonces nosotros podremos determinar delta 1 y delta 2. Bueno, sin necesidad de hacer esas multiplicaciones otra vez, nosotros podemos ver que, digamos, que la representación que tenemos es análoga a esta de acá, ¿cierto? Entonces, lo único que cambia es básicamente que aquí tenemos un i delta 2 y aquí tenemos un menos i delta 2, ¿cierto? O sea que podemos escribir análogamente el operador SY, lo podemos escribir como h barra medios, que multiplica a e a la menos i delta 2 por el ket más por el bra menos más e a la i delta 2 por el ket menos por el bra más. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos hacemos la siguiente pregunta. Esta pregunta de acá en rojo. ¿Cómo determinar a delta 1 y delta 2 para
obtener representaciones de el ket sx más menos y el ket sy más menos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos llegar, digamos que físicamente, a obtener delta 1 y delta 2? Entonces, bueno, lo que nosotros ya sabemos es lo siguiente. Vamos a ver esto de acá. ¿Qué sabemos nosotros de la física de estos kets? Sabemos que la amplitud entre Sy más menos y Sx menos es igual a 1 sobre raíz de 2. Listo. Entonces, por ejemplo, si nosotros cogemos y calculamos Sy más, el bracket de Sy más y Sx menos, esto sería igual a 1 sobre raíz de 2 bramas más E a la I delta 2 sobre raíz de 2 bra menos por 1 sobre raíz de 2 el 1 sobre raíz de 2 ket más, este Sx menos sería menos a la I delta 1 sobre raíz de 2 ket menos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que esto es igual a 1 sobre raíz de 2 bracket más, esto es ortogonal acá, o sea que tenemos menos 1 sobre raíz de 2 por E a la I delta 2 más delta 1 porque menos, bracket menos, espérate un momentico, no, esto no, borremos esto. Lo que yo quiero decir realmente es que el overlap o la amplitud, a ver, borremos esto también. Con este es 1 sobre raíz de 2, ahora sí. Bueno, esto sí tiene sentido, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno, sabemos esto y también sabemos que Sy más menos, el overlap con más, va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Listo. Estos son valores absolutos porque esto, digamos que sería un menos 1 sobre raíz de 2. Bueno, ahora, entonces para mirar a ver si podemos hallar delta 1 y delta 2, entonces nosotros calculamos lo siguiente. Calculamos el overlap entre Sy más menos y Sx más. Por eso me confundí ahora, disculpen ahí. Entonces esto es igual a 1 sobre raíz de 2 por el bra más o menos, por este más o menos acá, más o menos E a la menos I delta 2 sobre raíz de 2 por el bra menos. Listo. Esto de acá entonces sería por 1 sobre raíz de 2 por el ket más
Como este solo es un más acá, entonces ahora más e a la i delta 1 sobre raíz de 2 por el que es menos, ¿cierto? Entonces esto nos queda, bueno, a ver, ¿cuáles son ortogonales? Miremos para no multiplicarlos todos. Entonces, estos dos de acá son ortogonales y estos dos de acá son ortogonales. Entonces, básicamente lo que nosotros terminamos es con este de acá por este de acá, que es un medio, bracket más más, y terminamos con este de acá y este de acá, que sería más o menos un medio, ¿cierto? Por e a la i delta 1 menos delta 2 por el bracket menos menos, ¿cierto? Entonces, y esto lo que tenemos acá no es otra cosa que un medio que multiplica, como esto es 1 y esto es 1, entonces esto es un medio que multiplica a 1 más o menos e a la i delta 1 menos delta 2. Listo. Entonces ahora, eh, si nosotros sacamos el valor absoluto de esa amplitud, entonces el valor absoluto de esa amplitud vendría a ser lo siguiente. Vendría a ser valor absoluto de Sy más menos, el bracket de Sy más menos con Sx. Esto aquí quedó como si fuera un menos y era subrayando. Cuando subrayo voy a subrayar con el rojo para que no nos confundamos. Listo. Entonces esta amplitud de acá, el valor absoluto de esa amplitud quedaría como un medio. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto es este número complejo, entonces tiene parte real y parte imaginaria, y sería lo siguiente. Esperen un segundo. Esto sería, la parte real de esto sería coseno de delta 1 menos delta 2, y la parte imaginaria sería más i por seno de delta 1 menos delta 2. Listo. Entonces, ahora sí, lo que podemos ver acá es que la amplitud de esto sería la parte real al cuadrado, que es 1 más coseno, ¿cierto? Y la parte imaginaria al cuadrado, que es seno. Entonces sería la raíz cuadrada de 1 más coseno de delta 1 menos delta 2, todo al cuadrado, más seno de delta 1 menos delta 2, todo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, así, si nosotros, por ejemplo, si elegimos la diferencia delta 1 menos delta 2 como pi medios, entonces obtenemos que esta amplitud de acá, de Sx más menos, el bracket de Sx más menos con Sy más menos con Sx, sería igual a un medio, ¿cierto? Por la raíz de 1 más coseno de pi, todo al cuadrado, más seno de al cuadrado de pi medios. Perdón, no pi, sino pi medios y pi medios acá. Entonces esto sería igual a un medio por la raíz de coseno de pi medios es 0, seno de pi medios es 1. Entonces esto sería igual a 1 más 1, o sea, raíz de 2 sobre 2, y esto sería igual a 1 sobre raíz de 2, que realmente es la parametrización que nosotros teníamos antes de introducir los deltas, ¿cierto? Entonces, digamos que esto nos sirve acá, esto es útil, ¿cierto? Y ahora, entonces nosotros podemos decir que, bueno, esa amplitud del bracket de Sy más menos
con Sx más es igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces ahí no importan las fases, la amplitud nos queda exactamente igual que antes de introducir las fases. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros utilizamos ahí? Bueno, entonces lo que nosotros utilizamos ahí fue lo siguiente, que el E a la I teta es igual a coseno de teta más I seno de teta, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros en este momento lo que podemos hacer es, para expresar los estados, Sx más, Sx menos, Sy más y Sy menos. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, decir, bueno, como delta 1 menos delta 2 es igual a pi medios, entonces nosotros vamos a tener por ahí algo de la siguiente forma, por lo menos en el producto, en los brackets vamos a tener algo de E a la I delta 1 menos delta 2, ¿cierto? Esto va a ser igual a E a la I pi medios, y esto va a ser igual a coseno de pi medios más I seno de pi medios, lo que es igual a I, ¿cierto? Entonces, si fuera en el caso contrario, E a la menos I pi medios, entonces esto sería igual a coseno de pi medios, que es una función par, menos I seno de pi medios, ¿cierto? Y esto sería igual a menos I, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Vamos a hacer, digamos, un poquito de gimnasia algebraica con los estados. Nosotros teníamos que en el caso de Sx más menos, entonces teníamos 1 sobre raíz de 2 por más el que es más o menos 1 sobre raíz de 2 por E a la I delta 1, ¿cierto? Y por el que es menos. Entonces, listo, nosotros sabemos que una fase total del estado es una fase inmaterial. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar acá un factor común y vamos a decir, bueno, entonces esto es igual a E a la espérate un momentico, yo miro cómo voy a hacer esto. Voy a multiplicar allá, ahora sí. Voy a coger y voy a multiplicar este estado de acá. Entonces voy a decir que esto es un estado E a la menos I delta 1 por Sx más menos. Listo. Esto es igual a 1 sobre raíz de 2 por el que es más por E a la menos I delta 1 más o menos 1 sobre raíz de 2 por el que es menos. Listo. Entonces, este estado nos quedaría igual a 1 sobre raíz de 2 por el que es más o menos 1 sobre raíz de 2 por el que es menos. Ahora, si nosotros hacemos, por ejemplo, lo propio con el Sy, entonces tenemos E a la menos I delta 1 igual, perdón, por Sy más menos, entonces es igual a 1 sobre raíz de 2 por E a la menos I delta 1 por el que es más o menos, ¿cierto?
e a la i delta 2 menos delta 1 sobre raíz de 2 por el que es menos. Listo. Entonces, lo único que nosotros necesitamos acá es lo siguiente. Necesitamos que esta diferencia sea pi medios, ¿cierto? Si esta diferencia es pi medios, esto simplemente es un i acá. Esto desaparece como vimos ahí en la identidad y entonces este estado e a la menos i delta 1 por sy más menos es igual a 1 sobre raíz de 2 por el que es más o menos i sobre raíz de 2 por el que es menos. Y así tenemos nosotros nuestras nuevas dos representaciones, que son de la forma s x más menos igual a 1 sobre raíz de 2 por por el que es más o menos 1 sobre raíz de 2 por el que es menos, y sy más menos igual a 1 sobre raíz de 2 por el que es más o menos i sobre raíz de 2 por el que es menos. Listo. Entonces ya después de esto nosotros podemos en un paso simplemente redefinir lo que habíamos escrito para las representaciones de los operadores como h barra medios, que multiplica a el quiet más bra menos más el quiet menos bra más, en este caso isy igual a h barra medios por menos i por el quiet más por el bra menos más i por el quiet menos bra más. Listo. Entonces sí, cuando nosotros digamos que decimos que el quiet más es 1 0 y el quiet menos es igual a 0 1, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir, otra vez podemos representar a ese x como ya lo habíamos hecho como 0 1 1 0, a ese y como 0 menos i 0, ¿cierto? Y podemos hallar los operadores no hermitianos de spin s más menos igual a sx más o menos i sy, y esto de acá obteníamos que s más era igual a 0 1 0 0 y que s menos era igual a 0 0 1 0, ¿cierto? Lo último que podemos decir acerca de esta álgebra de espines es básicamente que tienen una relación de conmutación SI con SJ, donde I y J pueden ser X, Y, Z, y esto es igual a I H barra por la notación pseudotensorial de Levi-Civita y JK por SK, ¿cierto? Nosotros ya habíamos explicado esto en un video anterior. Este K puede ser también X, Y o Z. En este caso sería una permutación cíclica, o sea que el conmutador entre SX, SY sería igual a IH barra por la notación pseudotensorial E de X, Y, Z por SZ. Como esto es cíclico acá, entonces esto vale 1, ¿cierto? O sea que esto es igual a IH barra por SZ. Entonces esta es una propiedad de la álgebra de spin, y la otra propiedad de la álgebra de spin que habíamos discutido era que el anticonmutador entre SI y SJ era igual a un medio de h barra al cuadrado por el delta de IJ. O sea, esto solamente es diferente de 0 cuando ambos operadores de spin son los mismos, donde
el conmutador entre A y B es igual a A por B menos B por A, y el anticonmutador entre A y B es igual a por B más B por A. Listo. Entonces ya con esto terminamos el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.